De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Nueve y 5, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos abriendo otra edición de La Mañana de la Diaria y la estamos abriendo con Mariana Cianelli, que está pronta en la otra punta de la mesa para encarar estas casi 2 horas de programa que tenemos por delante. ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos y calurosos días. Bueno, sí, en este contexto hace calor, podríamos decir. No nos podemos quejar. He vuelto a la camisa después de mucho tiempo de buzos, ¿no? Es verdad, de buzos, escotes de lana. en B. Camisas por abajo de los buzos, camisillas por abajo de las camisas que están por abajo de los buzos, las capas, ¿no? Y dejaste los guantes, las bufandas, hoy. Bueno, de no? guantes nunca hice la conducción. No, bueno, pero en los tiempos del Café La Diaria no me hubiera venido mal porque me moría de frío. Hoy estábamos recordando a las 9 y pico, 10 de la mañana, recién lo estábamos hablando. Acá está más calentito siempre. Acá está más calentito y la máxima prevista para el día de hoy es de 21 grados. Así que una temperatura de media estación. Espectacular. Yo cuando llegué, debo decir que había un sol que estaba entrando por las ventanas. Dije, hoy va a ser un día espectacular. Y espero que... Sin embargo... Sí, y sin embargo se empezó a nublar, pero espero que el sol haga fuerza y salga y cumpla con mi pronóstico. Es tan gris, Julio, en general, que yo con el ratito de sol que tuvimos ayer, que a eso de mediodía, tarde, nos recordó que también los días soleados existen, me conformo, porque además ese ratito de sol me permitió permitió que completaran el proceso de secado, unas, no sé, 4 o 5 cosas que tenía colgadas en la cuerda. Creo que desde el jueves o viernes de la semana pasada, que en un momento dije, ya está, que queden ahí, total. Sí, no hay algún chance. día se va a secar. Claro, y bueno, y fue lo que pasó. Ayer se secaron, así que yo con eso estoy conforme. Cada vez nos conformamos con menos. Qué optimista, sí. Exacto. 9 horas con 7 minutos. Así empezamos este programa. Queremos que nos escriban, les queremos leer. Empezamos a apurar también el ritmo porque hoy tenemos varios contenidos previstos. Habrá mucho de salud y de cuidados, complementando cosas que incluso estuvieron en la agenda de Panorama Informativo. Así que tenemos que empezar a meternos en eso y antes les recordamos por qué vías se pueden comunicar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Educación en portada o en la portada de la Diaria en papel de este 15 de julio de 2026, día miércoles, foto tomada por nuestra compañera Inés Guimaraens y titular que dice: Carlos Battiani, director del Institut Pasteur, aceptó ser propuesto rector de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay. Dijo que recibiría con placer, responsabilidad y honor esa tarea. En los próximos días es que el Poder Ejecutivo va a proponer su nombre al Parlamento y recibe apoyo desde distintos partidos, por lo que la designación se da como un hecho. El Poder Ejecutivo deberá enviar una venia que tiene que votarse por 2/3 para que Battiani sea electo, pero ya está casi confirmado, y en ese contexto el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, en una conferencia de prensa que se realizó ayer en el MEC, hizo referencia a la buena valoración que tiene la UTEC en todo el sistema político y también en general a la sociedad uruguaya. Habló Battiani también, dijo que aceptaba la propuesta para ser rector con placer, responsabilidad y honor. Hizo referencia a la historia de la UTEC, que tiene 13 años, y recordó que nació con el propósito de descentralizar la educación universitaria y democratizar el acceso a ese nivel, y valoró justamente esas características. Battiani también dijo que la UTEC cuenta con más de 31 programas, está en 11 departamentos y con la ambición de ir a por más, y destacó que 9 de cada 10 personas egresadas constituyen la primera generación universitaria de sus familias. Uno, esto de Battiani con lo que dimos ayer con respecto a lo encaminado que está Daniel Radío para ser comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, y lo uno porque son dos situaciones que en medio de discusiones a veces altisonantes, digamos, muestran que en algunos temas hay acuerdos amplios, por lo menos en torno a algunas personas que por las responsabilidades que van a encarar, lo de Battiani y lo de Radío, cada uno en lo suyo parece ser un hecho, en realidad van a manejar cuestiones delicadas, importantes, ¿no? Y sin embargo ahí parece que grandes acuerdos. Había pasado con Radío, que con algunas excepciones, Cabildo Abierto, Identidad Soberana, el resto de los partidos lo respaldan, y pasa ahora también con Battiani, más allá de que esto se define en el Senado, de manera que ahí basta con 3 partidos, o hay solo 3 partidos,
y los tres lo apoyan, ¿no? De hecho, no solo desde el oficialismo y el Poder Ejecutivo, sino también desde el Partido Nacional y el Partido Colorado. En las últimas horas se destacó el perfil de Battiani y se respaldó esta medida que parte del Poder Ejecutivo, esta decisión de impulsar su candidatura. Y pasando a otros temas que tienen que ver con el Parlamento, desde el Frente Amplio afirman que la supresión de vacantes en el Estado planteada en el proyecto de ley de rendición de cuentas se va a evaluar caso a caso. Sí, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibió a las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil y después de esa comparecencia habló el diputado frente amplista Alejandro Zabala y en una rueda de prensa dijo que el debate se centró en la decisión del Poder Ejecutivo justamente de recortar algunos ingresos de vacantes para financiar gastos prioritarios en el proyecto de ley de rendición de cuentas, ¿no? Aquello de las reasignaciones de las que se habló mucho al momento de explicar cómo se va a hacer para darle dinero a las prioridades. Zabala dijo que hay un esfuerzo del Poder Ejecutivo por apretarse un poco el cinturón para reasignar recursos para las áreas prioritarias y señaló que los recortes se realizarán en todos los ministerios con la excepción de Relaciones Exteriores y de los cargos de policías y personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Ayer también en la comisión fue COFE al Parlamento a hablar de este tema y manejó una cifra de 1.300 millones de pesos que va a implicar este ajuste que se va a realizar en el funcionariado público. Es un dato importante sí. ese, ¿no? COFE es una confederación de sindicatos estatales que nuclea a todos los ministerios y también administración, o sea, creo que se le dice administración central porque es todos los ministerios más presidencia de la República, o sea, ahí hay muchos servicios, mucha gente trabajando, entonces es un dato importante ese de el que COFE computa como recorte para esas áreas que son las que como confederación sindical vigila especialmente. Exacto. Y defienden en tanto y en cuanto hace o en lo que hace al interés de quienes son sus personas afiliadas. A ver, algo más de Zabala, ¿no? Bueno, él dijo, sí, el diputado del Frente Amplio, que cada una de las propuestas vinculada a cada ministerio se va a estudiar y a discutir específicamente en la comisión que trata el proyecto de ley de rendición de cuentas, priorizando que el financiamiento de las políticas prioritarias se mantenga, y agregó que si las vacantes no salen de los lugares en los que a priori dice el texto, es que justamente no se van a cubrir, bueno, tendrán que salir de otro lugar. Ahí termina abriendo la posibilidad de que haya negociaciones para que la redistribución no necesariamente afecte a determinados servicios si es que la discusión parlamentaria así lo termina demandando. Otro tema también vinculado al Parlamento, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, compareció ayer a la Comisión de Defensa Nacional de Diputados para dar explicaciones sobre el uso de los vehículos blindados militares para tareas de patrullaje policial. Sí, y al término de la reunión habló el diputado frente amplista Carlos Rodríguez, que dijo en rueda de prensa que quedó meridianamente claro que no va a haber personal militar directamente implicado en el combate al delito. El diputado dijo que el uso de estos vehículos garantiza una protección del personal policial que va a estar desarrollando estas acciones que forman parte de un plan mucho más amplio, dado que no son solamente vehículos blindados, sino otro tipo de vehículos también, como motos, patrulleros que van a estar participando en estos operativos. Recordemos que esto del uso de los blindados para seguridad interna es consecuencia de un convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el del Interior, que permite el uso de hasta 12 vehículos blindados, pero sin perjuicio de eso, el diputado Rodríguez, diputado del Frente Amplio por el departamento de Florida, comentó que el Ministerio del Interior ya compró 5 vehículos que llegarían antes de fin de año, que son vehículos de alta seguridad, claro, de otras dimensiones, más pequeños, ¿no? Y dijo que por este motivo el convenio entre Interior y Defensa tiene un plazo de 6 meses. O sea, es de todos modos prorrogable, pero da la impresión de que en la medida en que el Ministerio del Interior, con el tiempo, pueda tener vehículos más alineados con las características de las tareas de seguridad interna, de repente en un futuro no hace falta seguir extendiendo la vigencia de este convenio. Y quiero decir algo más, porque en esto siempre está bueno, sobre todo cuando va un jerarca, en este caso una ministra, a una comisión, no quedarse solo con lo que dicen las personas de un lado en términos políticos, sino cruzar con otras opiniones. Hoy habló Gabriel Gianoli, diputado del Partido Nacional, en otra radio, en Radio Mundo, y dijo que la ministra aseguró en comisión que ella es partidaria de que esto se resuelva a través de un cambio legal, que es algo distinto a lo que dice el ministro del Interior, Carlos Negro, que en ese sentido ha sido quien ha expresado algo que yo creo que en líneas generales es lo que predomina en el gobierno cuando se pregunta por
esto que se decidió, y es que con la ley, con la normativa vigente, ya se puede resolver esta cuestión, ¿no? Sí, de alguna manera la ministra está alineada a lo que están planteando algunos dirigentes de la oposición. Bueno, que se necesitaría ley. Haciendo su juego, Giannoli justamente levantaba eso. Claro. ¿no? Giannoli, que por otra parte es de un sector que lidera el ex ministro de Defensa Nacional, hoy senador del Partido Nacional, Javier García. Entonces, también ahí hay un tironeo o hay interés por un área específica de la política que a una sensibilidad determinada de la oposición le interesa particularmente, ¿no? Y que está muy metida en distintas discusiones. Pensemos en todo lo que pasa en torno a Cardama. Entonces, me parece interesante eso y creo que es una puntita para seguir tirando. Bueno, efectivamente, ¿qué fue lo que planteó la ministra con respecto a eso? Si hay que cambiar o no la ley para resolver esto. Habrá que ver las versiones taquigráficas. Sí, siempre. Siempre. Porque Sí. una cosa también es lo que se extrae y legítimamente se dice en la prensa de también. parte de las personas que van a las comisiones, lo que se interpreta por otra parte, a veces hay hasta malos entendidos. Otra cosa es lo que queda escrito. Exacto. Así que habrá que seguir trabajando en eso. La agenda del día, con respecto a la rendición de cuentas, prevé dos comparecencias para esta jornada, una dentro de un rato de un ministerio y otra del Congreso de Intendentes. ¿Cómo es eso? Sí, a las 10 va a ir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a las 16 horas va a ir el Congreso de Intendentes porque el Parlamento sigue tratando la rendición de cuentas. Y ya empezó, hace un rato empezó una actividad asociada a la seguridad, pero particularmente enfocada a la seguridad de las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Sí, se presenta la alerta AMBER en Uruguay para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes. Es un sistema que se reglamentó el año pasado y que a partir de ahora se va a empezar a aplicar para de alguna manera difundir y agilizar los procesos para búsqueda inmediata de niños y niñas cuando desaparecen. La agenda, digamos, de las industrias, ya les contaré por qué, pero también la de cuidados y la de la salud van a estar muy presentes en este programa. La última que mencioné, la de la salud, ya en la primera entrevista del día con Marco Franco, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, que es el sindicato que nuclea al personal no médico del sector privado, o sea, a una cantidad de gente. Tanta gente que en el último congreso del PIT-CNT fue el sindicato con la mayor delegación, con la mayor cantidad de delegados y delegadas, incluso por encima de sindicatos de la órbita pública que históricamente han sido muy numerosos porque justamente están vinculados a sectores donde hay mucha gente trabajando y con altos niveles de sindicalización. Entonces, partiendo de algunos temas específicos, ¿no?, que están en la agenda de la FUS, Federación Uruguaya de la Salud. Bueno, la FUS tiene una postura muy crítica con respecto a lo que resolvió el Consejo Directivo o el directorio, en todo caso, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, de aplicar desde el mes de agosto el cobro de un timbre, de 170 pesos por determinados procedimientos o decisiones médicas que queden registradas en las historias clínicas de pacientes y que hoy no ameritan o no se pide a cambio de ellas ese pago. Bueno, el gobierno en su momento dijo, estamos en contra de esto, lo vamos a revocar. Pasan los días, estamos a 15 de julio y no hay novedades. La FUS tiene cosas para decir y de muchos temas hablaremos con su secretario general, pero vamos a empezar hablando de ese. Sí, y después seguíamos con la agenda vinculada a cuidados. Va a estar Sabino Montenegro, integrante de la Asociación de Residenciales, para hablar a partir de este último hecho que conocimos en esta semana de un residencial ilegal por el cual terminaron 2 responsables imputadas por las condiciones muy precarias en las que tenían a más de 22 adultos mayores, a 22 adultos mayores. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema y poniéndole el foco allí. El tema estuvo presente en el cierre de Panorama Informativo y han llegado mensajes justamente con respecto a las casas residenciales. Entiendo que fallan las familias que no acompañan. A mí, si no me dejan ver a mi madre un día, le llevo a la policía a la puerta. No me vengan con cuentos, dice una persona que escribió, que es Juan Carlos. Más temprano, cuando estuvo Pablo Manuel Méndez, el editor de Justicia de la Diaria, en la mesa final de Panorama, junto con Antonio Ladra y con Yamila y con Maggie. Así que mencionamos eso para recordarles también que ustedes pueden participar y mandar sus mensajes. Y les contamos que también miraremos hacia Paysandú en este programa. Sí, vamos a hacer un contacto con Mauro Goldman, periodista de la diaria Paysandú, que nos va a poner al día sobre las negociaciones con GIF Global para la instalación de una planta de hidrógeno verde allí.
han vencido algunos plazos que se había dicho eran límites para que hubiera decisiones. Da la impresión de que se ha alcanzado, por lo menos algunas figuras públicas dijeron que se ha alcanzado algo parecido a un acuerdo para la relocalización, pero todavía no se ha comunicado. Exacto. Entonces vamos a hablar con alguien que está siguiendo el asunto desde cerca como Mauro. Y por otra parte, eso nos permitirá visibilizar ese trabajo importante, reciente, de la diaria en Paysandú. Lo mismo pasa en Salto y en otros departamentos desde hace más tiempo. Último mensaje que menciono. Mónica nos manda una preciosa foto de su amanecer o del que ella vio en su bello barrio sur, así lo define, y ahora está trabajando en la Ciudad Vieja, así que le podemos decir vecina por este rato. Gracias, Mónica, por escribir. Gracias a todos y a todas quienes escriben habitualmente. Hacemos la pausa y encaramos la primera entrevista del día. Esta promo de invierno es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Se acerca el pago de su CIBE. Paga la patente en nuestros locales Habitat o en la app antes del 20 de julio y asegura tu 10% de descuento por pago en fecha. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. El 28 de mayo, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios decidió que desde el próximo sábado 1 de agosto, los informes emitidos por profesionales universitarios o universitarias asociados a consultas médicas o de otras personas profesionales de la salud humana en todas las modalidades de atención estarán alcanzados por el pago de un timbre profesional. En rigor, en la medida en que no se establezcan excepciones, esto abre la puerta para que toda decisión médica que deba ser registrada en las historias clínicas de pacientes conlleve el pago de unos 170 pesos a las personas usuarias de la salud, o sea, les genere ese gasto. Por ejemplo, hablando de algunas repercusiones, entrevistado hace cerca de un mes en este programa, el 18 de junio fue, o sea que se va a cumplir dentro de poquito, un mes, habló de este tema el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, y cuestionó esta decisión. Y no fue el único cuestionamiento que se hizo público por aquellos días, porque también, por esas fechas, la decisión motivó un comunicado conjunto de la Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, y las organizaciones de personas usuarias representadas en el directorio de ACE y la Junta Nacional de Salud, que la cuestionaron, estableciendo que, para empezar, entendían que allí se expresaba un mero afán recaudatorio de la Caja de Profesionales para paliar problemas financieros derivados de lo que se definió como malas administraciones. Aseguraron también que así lo que se termina generando es una mayor barrera asistencial y definieron, por ende, esa medida como un ataque directo a los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos a 15 días, redondeando, de que comience a correr
esto de que se le cobre a las personas usuarias del sistema de salud ese timbre, ¿no? Lo que resolvió la Caja de Profesionales. De momento no hay novedades en términos de la revocación que anunció el gobierno iba a llevar adelante. Nos interesa entonces hablar de ese tema y luego también de otros con el secretario general de la FUS, que está justamente aquí en los estudios de la Diaria Radio, Marcos Franco. ¿Cómo te va, Marcos? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Martín. Para ir directamente a este tema, ustedes le enviaron una carta al presidente de la República, Yamandu Orsi, solicitándole una entrevista para abordar este asunto, justamente porque, como yo decía, pasa el tiempo y por ahora no hay novedades que puedan implicar una revocación de lo que decidió la Caja de Profesionales. ¿Han tenido respuesta del presidente? Efectivamente, le hemos trasladado una solicitud de entrevista al presidente de la República. Hasta el momento no hemos tenido respuesta y la Federación Uruguaya de la Salud está sumamente preocupada por esta situación. Una federación que tiene 61 años, que no solamente reivindica la lucha por las condiciones laborales y el salario, sino también en defensa de la salud. Y nosotros entendemos que esto es una regresión a lo que son los principios fundacionales del sistema. La implementación a través del cobro de un timbre que es obsceno para toda la sociedad, con un afán totalmente recaudatorio, que es un impuesto solapado a la enfermedad, que obviamente va a recaer sobre el bolsillo de los usuarios, y que nada que ver tiene con el espíritu de lo que es la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, una ley que nace del embrión de los trabajadores de la salud privada, una ley que es un principio fundamental humanitario, solidario, donde nos permite la universalización de la atención. Y nosotros hemos golpeado varias puertas, porque aparte estamos hablando de un universo de más de 1,5 millones más de 2 millones de personas que se atienden y se asisten, 2,5 millones de personas que se asisten en el sistema, donde claramente van a quedar más vulnerados los ingresos más sumergidos, donde también las personas con enfermedades crónicas y el espíritu humanitario que tenía el sistema, obviamente, no va a poder pagar la atención correspondiente. Por ejemplo, Dijiste que golpearon varias puertas. Golpeamos. Le pidieron una entrevista al presidente Orsi, pero no solo a Orsi. De hecho, me decía fuera de aire que se viene un encuentro entre la FUS y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente. Nosotros hablamos tú lo mencionaste, con Leonardo Di Domenico, el director de la Seguridad Social. Tuvimos una entrevista a la cual compartimos todos los conceptos que se vertió públicamente y también en cuanto a la reunión. Solicitamos una reunión al presidente de la República que todavía no hemos tenido respuesta. El viernes 17 a la hora 15 en el Ministerio de Economía y Finanzas nos va a recibir el subsecretario Martín Valcorba, a la cual también estamos diciéndolo desde aquí, que la Federación Uruguaya de la Salud va a convocar una conferencia de prensa de acuerdo a los elementos que surjan. Estamos también en el día de ayer fuimos recibidos por el secretariado del PIT-CNT, el cual salió un comunicado a la opinión pública y a los sindicatos. También participamos de la mesa representativa. Hemos hablado con distintos legisladores, pero nosotros lo que necesitamos es que luego de estas instancias se dé una respuesta política de desestimar efectivamente lo que ha sido una decisión recaudatoria de la Caja Profesional del Uruguay. Hablando de señales políticas, de respuestas políticas o decisiones del gobierno, yo quiero recordarte a vos y compartirlo con la audiencia, lo que nos dijo Di Domenico, el director de Seguridad Social, director nacional de Seguridad Social, hace casi un mes cuando nos visitó. Vamos a verlo y a escucharlo. Es absolutamente irregular desde el punto de vista formal, porque el directorio de la Caja no tiene facultades para resolver instrumentalmente esto, ni siquiera establecer los montos en esta cuantía, y aparte, desde el punto de vista fáctico, político, es absolutamente inconveniente, y obviamente la posición del Poder Ejecutivo es de rechazar esta resolución
solicitarle al directorio que rectifique, que deje sin efecto, y si no lo hace, el Poder Ejecutivo tomará las acciones que corresponden. Nos quedamos justamente con eso que decía Di Domenico, es decir, si uno seguía por estas palabras, da la impresión de que de aquí al 1 de agosto o al 31 de julio, el día previo al que sería el de la entrada en vigencia de esto, novedades debería haber, cambios debería haber. Por ahora, desde el Poder Ejecutivo, al único que hemos escuchado fue al director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, públicamente. Lo que nosotros sí sabemos es que a partir del 1 de agosto se efectivizaría esta resolución, salvo que políticamente nos den una respuesta al respecto. Digo, si compartimos, esto tiene un afán netamente recaudatorio. Estamos hablando que hay instituciones con 50.000 usuarios, en el cobro de 170 pesos por cada usuario va a recaudar para vertir a la caja profesionales unos $100.000. Y las que tienen 400.000 usuarios, 300.000 usuarios, van a andar pagando unos $700.000. Eso nada de lo que se recaude va a ser para mejorar los niveles asistenciales y la calidad asistencial. Miren. Cuando manejas esa plata, perdón, me quedé pensando, capaz que lo dijiste y no lo escuché, ¿en qué periodo se recaudaría todo eso? Por mes. Por mes. Estamos hablando que entre 80 y 120 millones de dólares por este concepto de timbre recaudaría la caja profesionales, una caja que es insolvente, que ya está claramente demostrado por los malos manejos que ha tenido la caja. Lo que no podemos permitir, todos los usuarios, absolutamente toda la comunidad, la población, podemos bancar la insolvencia de una caja profesionales a través del pago de un timbre. O sea, ustedes estiman una recaudación anual de la caja de entre 80 y 120 millones de dólares si esto se instrumenta. Es lo que nos dicen el equipo económico de la federación. Yo quiero compartir algún concepto que realmente puede servir al momento de verificar la repercusión que puede llegar a traer. Uno va a una puerta de emergencia y paga una orden por la atención. Esa orden de atención implica toda la atención del médico, lo que le indica exámenes de rutina, paraclínica, imagenología e inclusive la internación. Con la instrumentación del cobro de los tickets, además del cobro de la orden, tiene que pagar 170 pesos porque el médico de puerta emergencia lo atendió. Si el médico de puerta emergencia le indica un especialista, tiene que pagar además 170 pesos. Y si el médico especialista le indica un electro, rutinas, tiene que pagar por cada estudio. Y si cae internado ese paciente, por cada día que lo visita el médico y lo registra en la historia clínica, tiene que pagar 170 pesos. O sea, ustedes estiman, por poner simplemente un ejemplo, que en una jornada de concurrencia a una mutualista normal, una persona podría tener que pagar más de una vez o más de un timbre de 170 pesos. Sin dudas, sin dudas. Por eso hablamos que esto es un impuesto a la enfermedad. Los pacientes con menores ingresos se van a ver más afectados porque no van a poder pagar, y eso va a ir en contra de lo que es los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si tú no tenés plata para atenderte, vas a dejar de atenderte. Entonces va a quedar gente en el camino. Obviamente que también la repercusión va a estar dada por la accesibilidad a la atención y simplemente con un afán recaudatorio. Yo te comento una cosa. Hace unos días atrás, una compañera, una amiga, dirigente de un sindicato muy importante de nuestra federación, atiende a un usuario del sistema y le dice: mirá, me indicaron, tengo que coordinar determinada estudio que me indicó el médico. La indicación tenía un costo de 700 y pico de pesos. Y la usuaria no podía bancar esa plata porque no tenía el dinero para retornar. Esta trabajadora, compañera, dirigente sindical, le dijo: no te dejes de atender, no te dejes de realizar el tratamiento, y del bolsillo de la compañera le pagó el boleto. Por eso digo, miren que la complejidad de toda esta situación va a repercutir enormemente en el sistema y en la calidad asistencial de nuestros usuarios. Ante reparos como
como ese y ejemplos como los que ponías, en aquellos días en los que esto tomó estado público, el directivo integrante del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Fernando Rodríguez Sanguinetti, hizo una aclaración en TV Ciudad y dijo que todavía faltaba, por lo menos en aquel momento, que el directorio de la Caja reglamentara esta decisión, que por otra parte entiende Rodríguez Sanguinetti, y esto abre toda una discusión con el gobierno, es perfectamente legal porque se invoca una normativa que la permitiría. Y con respecto a la reglamentación, dijo que pensaban en aquel momento en el directorio que esto, lo del pago del timbre, no debería aplicársele a todas las personas que terminen accediendo a procedimientos que queden en la historia clínica, porque debería haber exoneraciones. Y puso ejemplos: exoneraciones para caso de internación, exoneraciones en consultas de personas de más de 65 años, de personas embarazadas y de consultas por bebés de menos de 1 año. También dijo que podrían quedar fuera, aunque todavía eso se estaba estudiando, no se había redactado, las personas con discapacidad y parcialmente quienes por tener una patología crónica fueran más de una vez al mes a su prestadora, que según lo que él entendía podía ser el plan, capaz que pagando una sola vez en el mes ya estarían cumpliendo. Estos detalles vendrían a mitigar un poco el escenario. ¿Ustedes tienen datos de que la Caja de Profesionales vaya por este camino? A ver, nosotros sabemos y tenemos la resolución de la Caja Profesionales y nada de lo que él trasladó en una entrevista es lo que circuló. Yo integro también la Junta Nacional de Salud y nosotros elevamos una resolución a la Caja de Profesionales en función de lo que ellos habían emitido como resolución. Nada de lo que está diciendo en TV Ciudad es lo que dice la resolución. A ver, nosotros cuando estamos en un conflicto por convenio colectivo sabemos que tenemos que instrumentar determinadas medidas con un objetivo para lograr lo que nosotros tenemos como meta. Ahora, el hecho de haber sacado esa resolución para generar condiciones para negociar, porque capaz que no eran 170 pesos, capaz que es menos, pero poner en el medio la atención de la salud de la gente es muy perverso. Es muy perverso y muy maquiavélico. Nosotros como trabajadores de la salud jamás instrumentamos medidas que afecten contra la atención de nuestros usuarios. Y nosotros en ese sentido vamos a ser muy tajantes. Acá la cuestión es totalmente recaudatoria para una caja que es insolvente por malos manejos y esta fiesta no la va a pagar el conjunto de la sociedad. Ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los compatriotas que tienen patologías crónicas, ni las familias más vulnerables. Esto es perverso lo que están realizando, es obsceno y por lo tanto nosotros vamos a dar una dura lucha contra todo esto. Y esperemos que toda la comunidad también se encolumne en defensa del sistema, que fue un baluarte fundamental para mitigar los efectos colaterales que ha tenido la pandemia. El Sistema Nacional Integrado de Salud es de suma validez y de suma importancia para la atención a todos nuestros usuarios. Pero por eso nosotros estamos buscando con el equipo de la Sala de Abogados de la FUS instrumentos administrativos para que realmente algún recurso pueda permitir desestimar la aplicación de esta resolución. ¿Eso ya es una decisión o primero hay que ver qué resuelve el gobierno antes de dar ese paso? Nosotros vamos a esperar. Nosotros ya hemos pedido a la Sala de Abogados de la FUS, pero estamos a la espera de la resolución política que tenga que tener el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que también hay que ir un poco más allá todavía, porque esto es una situación puntual. Lo que nosotros deberíamos estudiar la posibilidad de la creación de una ley para que proteja las acciones en salud. ¿Cómo es eso? Y bueno, para evitar precisamente estas situaciones. Digo, nosotros se resuelve a través de una caja de profesionales la instrumentación de un timbre que es ni más ni menos un impuesto a la enfermedad y terminamos perjudicados todo el conjunto de la sociedad. Bueno, tendremos que buscarle un mecanismo a través de una ley para que ningún actor o alguna acción de terceros pueda perjudicar la atención a los usuarios. Una ley de protección a las acciones en salud.
vamos a discutirlo, vamos a analizarlo. Ya también lo hemos encomendado a la sala de abogados, porque eso también le va a permitir una perspectiva diferente. Hoy por hoy, nosotros ya lo hemos planteado de hace mucho tiempo a la administración anterior, a esta propia administración. Nosotros estamos también en el proceso de convocar, o que el Poder Ejecutivo convoque un diálogo nacional en salud, porque en definitiva tenemos muchas cosas para decir, tenemos muchas cosas para aportar y tenemos muchas cosas para escuchar, como trabajadores, con los usuarios, con los administradores, trabajadores de la salud pública y de la privada, los médicos también. Entonces nosotros entendemos oportuno para discutir esto, otros tantos temas vinculados a la salud, porque evidentemente el sistema está tensionado, tenemos nudos existentes y a través de la convocatoria de un diálogo podríamos ir transitando precisamente a discutir, por ejemplo, las acciones para proteger la salud de la gente. Son las 9:41, estamos hablando con Marcos Franco, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, el sindicato que nuclea el personal no médico del sector privado de la salud. Te propongo, Marcos, hacer una pausa y a la vuelta abordar otros asuntos muy importantes vinculados a la salud en general y en particular al sindicato y también a la atención en prestadoras privadas. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. La gran final. Con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE.
Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:45 de la mañana, 9:45 de la mañana de la diaria. Estamos hablando con Marco Franco, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Ya abordamos la postura de la FUS con respecto a la decisión o la intención de la Caja de Profesionales. Es una decisión tomada, por lo menos por su directorio, de que se cobre un timbre en determinadas situaciones que hoy no están grabadas de esa manera a nivel del sistema de salud. Y ahora queremos cambiar de asunto porque hay una prestadora muy importante, que es Casmu, que atraviesa ya desde hace meses un proceso de intervención, así lo definió el Poder Ejecutivo. Dentro de bien poco, el 29 de julio, hablando de plazos que vencen dentro de poco tiempo, bueno, otro vencimiento que se viene, es que se va a cumplir el plazo establecido para el proceso que corre de intervención y da la sensación de que se resolverá que continúe el Poder Ejecutivo con esa tarea o llevando así el vínculo con esta prestadora, Casmu en este caso, aunque no hay mayores detalles. Ayer habló la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que a su criterio los números mejoraron desde que se intervino Casmu, pero que se está evaluando la mejor forma de apoyarla desde el Estado a pocos días justamente de que se concrete el vencimiento de la intervención del gobierno. ¿Cómo está siguiendo la FUS esta situación? La estamos siguiendo muy de cerca con el sindicato de base, con AFCASMU. Hace 2 años ya ahora que está intervenida una institución donde la legislatura anterior había votado un fideicomiso para CASMU de $56 millones y porque obviamente la cuestión económica y financiera estaba muy complicada y muy compleja. Una institución que para el Sistema Nacional Integrado tiene una repercusión importantísima, no solamente por la masa de afiliados, que son 170.000 afiliados que tiene la institución, sino también por la disposición de todas sus policlínicas, el tipo de paciente que tiene, de socios, y además lo que significa para la masa de trabajadores que tiene el propio CASMU. Nosotros, con otros compañeros, hemos transitado y acompañado en ámbitos bipartitos de hace 4 años a CASMU. AFCASMU ha tenido que transitar seguros de paro, despidos, realmente una complejidad muy importante. Y nosotros, en reuniones que hemos mantenido desde hace un tiempo muy cercano hasta acá, le hemos manifestado a la presidenta de la JUNASA y a las autoridades también del ministerio y a los propios interventores de que cualquier medida que se vaya a seguir instrumentando no puede recaer, primero, en los niveles asistenciales y segundo, en sus trabajadores que realmente han tenido que soportar la mayor carga del déficit y de las malas administraciones, tuvo que recaer sus trabajadores. Nosotros seguramente para continuar en este proceso de estabilización institucional debería seguir el proceso de intervención. Lo que no tenemos mucha información, porque desde que asumió esta nueva directiva de CASMU, nosotros no hemos participado como FUS acompañando al sindicato de base en los ámbitos bipartitos. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, eso obviamente es una decisión de la propia institución a que de repente no participáramos más de los ámbitos bipartitos. Pero la institución puede imponerle a un sindicato de base, en este caso AFCASMU, que concurra a una instancia bipartita sin acompañamiento de su sindicato de rama. Sí, o sea, siempre la solicitud va por parte del sindicato de base de que de repente entienda necesario la participación del sindicato madre. Hemos participado de una sola reunión y con los interventores separado, y después también hemos tenido una reunión por separado con las autoridades políticas de la institución. Yo quiero decirlo aquí públicamente que nosotros tenemos un correcto diálogo tanto con las autoridades políticas como de los interventores de salud pública,
pero no hemos tenido ningún tipo de instancia en forma compartida con los interventores, la dirección política de la institución y el sindicato de base. ¿Ascasmu lo pidió eso, lo reclamó o Ascasmu prefiere manejarse solo en eso, en ese vínculo? Nosotros hemos tenemos contacto fluido con el sindicato, es más, el sindicato está a mitad de cuadra de lo que es la sede de la federación. Tenemos una fluidez con la directiva de Ascasmu permanente, y bueno, nosotros hace 20 días atrás se generó un estado de conflictividad por el tema de una tercerización en farmacia en una policlínica en Carrasco, a la cual se generaron medidas. Estuvimos participando en un ámbito de DINATRA, donde elaboramos un acta de acuerdo con las autoridades de Ascasmu y la FUS, y esperemos que esto continúe en el marco del diálogo. Ahora, nosotros, por eso decíamos, hay determinadas premisas que nosotros y objetivos que conjuntamente con el sindicato de base no lo vamos a aceptar bajo ningún concepto, es que la variable de ajuste y la estabilidad económica y financiera recaiga sobre todo los trabajadores y en los niveles asistenciales de los socios de Ascasmu. Antes de pasar a otro tema importante para la FUS, quiero compartir 2 mensajes contigo que llegan como consecuencia del primer asunto que abordamos, la decisión de la Caja de Profesionales, que no los pude ver en ese momento y me parecen interesantes. Por un lado, ¿no? Una persona pregunta, ¿puede una caja estatal imponer un impuesto? Entonces mañana la caja bancaria impone un ticket a cada transacción bancaria y punto, dice una persona que claramente discrepa, Fernando, con lo que decidió la caja bancaria y bueno, tiende a coincidir con lo que vos planteabas. Pero por lo menos llega un mensaje con otra postura, que es el de Andrea, que dice, ese timbre es el aporte patronal correspondiente a la tarea que hace un trabajadora profesional. A ese trabajador, creo que ahí te alude, ¿le gustaría que le evadan sus aportes? Esto pregunta Andrea. No, a ver, hay formas y mecanismos de realizar los aportes correspondientes. Yo le diría, y no quiero meterme en cómo cada caja debe proveer sus propios ingresos. Habría que preguntarse por qué llegó la situación de la caja de profesionales, cuántos aportantes tiene la caja de profesionales, de qué manera aportan y cuánto es la jubilación que después, cuando lleguen a la jubilación, perciben. Nosotros como trabajadores aportantes al BPS se nos contabilizan los mejores 10 años y vamos con la nueva ley de seguridad social con un 39% del total de nuestros aportes. Bueno, preguntemos cuánto significa la jubilación de un profesional que se toman de los 10 los últimos 3 y en algunos casos no se toma el 39%, sino que se toma más del 60%. Entonces digo, capaz que no es una pregunta al secretario general de la FUS, sino que debería ser una pregunta a quienes dirigen y administran la caja de profesionales. Para cerrar la entrevista, yo decía que queda un tema muy importante pendiente de ser abordado contigo y es la denuncia penal presentada recientemente, hace un mes, por la FUS contra el exsecretario general Jorge Fogata Bermúdez, que estuvo durante mucho tiempo en ese cargo al frente del sindicato, y el exsecretario de Finanzas, Héctor Dos Santos. Esa denuncia se basó en el resultado de una auditoría que detectó irregularidades, hubo también asesoramiento, lo hay legal en el sentido de decir la FUS debe ir por el camino de la denuncia, se habló de presuntos desvíos de fondos y además incluso había habido un pronunciamiento previo de una asamblea en el sentido de marcar el camino que la FUS terminó tomando. ¿Qué elementos fueron presentados a la justicia? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, efectivamente, nosotros tuvimos un proceso de una auditoría, la cual determinó irregularidades, y eso fue un elemento sustancial y prioritario al momento de presentar todos los elementos ante la justicia. Pero además, habiendo una resolución de una asamblea del 24 de octubre del 25, donde claramente la asamblea no solamente confirmó el convenio colectivo, sino que además, una vez finalizada la auditoría, todos los elementos deben pasar a la justicia penal. Nosotros tuvimos reunión con un equipo de abogados penalistas
presentamos toda la información. Además, se hicieron todas las investigaciones correspondientes con entrevistas de muchos que estaban en las áreas de funcionamiento de la FUS y cotejando toda la información, y el equipo de abogados determinó el pasaje con la denuncia correspondiente, como tú decís, hace un mes. La FUS políticamente lo definió en la Asamblea General del 24 de octubre. Y lo que está haciendo la FUS es cumplir lo que resolvió esa asamblea. Ahora, los tiempos jurídicos determinarán las implicancias legales correspondientes al respecto. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde el momento que cambió la Secretaría de Finanzas y además también desde que asumimos el rol como secretario general, porque nosotros somos secretario general desde el 13 de mayo del 2024, pero una vez que se tomó la decisión de la expulsión de Jorge Bermúdez, nosotros empezamos a oficiar junto con la Secretaría de Finanzas y un equipo de trabajo determinadas normas y controles para que no se puedan cometer los mismos errores y sobre todo transparentar absolutamente toda la información. Por ejemplo, en todos estos años se realizaba la convocatoria de la Comisión Fiscal un mes antes de un congreso de la FUS. En estos 6 meses ya hubo 5 reuniones de la Comisión Fiscal donde accedió a toda la información económica, lo que entra y lo que sale. Eso es un dato de la realidad que ayuda a transparentar. Tenemos un proceso de acumulación financiera efectiva, mes a mes. Cada vez que hay una exoneración, un pago o una compra, nosotros utilizamos 3 proveedores diferentes. Yo creo nadie cobra viático. Yo voy a la Junasa, antes se cobraba un viático por representación a la Junasa, yo voy a la Junasa, no cobro un mango. Ahora, lo que llama la atención es cómo tuvo que pasar tanto tiempo para que se denunciara lo que ahora se denuncia. Esto que surge, vos decías, de una auditoría, ¿no? Se habla de uso abusivo de cuentas, se atribuyen responsabilidades en manejos ilícitos, y se lo señala por ello a Bermúdez, en ingresos por cotizaciones de cuotas de personas afiliadas y también de ingresos vinculados a un fondo de formación. Se habla de uso de tarjetas de crédito personal, de compras abusivas o excesivas de remises. Habrá que ver qué dice la justicia. Y Bermúdez, por ejemplo, le dio una entrevista a UI Press hace un tiempo y al defenderse dijo que en realidad buena parte de la actual conducción en su momento había integrado su lista, también vos la habías integrado, según dijo. Cierto. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que durante tantos años todo eso que ahora se señala no se haya visto o no se haya denunciado. Nosotros desde el 13 de mayo del 2024, cuando asumimos la Secretaría de Finanzas, empezamos a detectar irregularidades y precisamente uso excesivo de tarjetas, el tema de los remises y otras cuestiones que tú mencionaste, nosotros las empezamos a detectar y a hablar. ¿Y por qué antes no se veían? Y bueno, porque el acceso a la información estaba muy restringido. Todo esto nosotros va a ser parte de lo que va a ser el juicio o cuando nos convoque la Fiscalía. No me gustaría que públicamente, más allá de los trascendidos y que la información que tú dijiste son ciertas y están comprobados, está comprobado lo de los remises, está comprobado lo de la tarjeta, está comprobado lo de los viáticos, todo eso está debidamente comprobado en lo que es la auditoría. Ahora, del cómo salimos de esto, cómo detectamos todo esto, a mí me gustaría decirlo frente a la Fiscalía, porque todo esto es un proceso que se vino dando y hablando oportunamente. 2 preguntas finales. Si me equivoco, me corregís. Tengo entendido que Bermúdez propuso hacer una auditoría a través del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y que eso no fue aceptado por la actual conducción de la FUS. Si fue así, ¿por qué se le dijo que no? Nosotros entendíamos oportuno, primero, el Cuesta Duarte tuvo una sola experiencia en cuanto a una auditoría hace mucho tiempo, con un sindicato muy grande, y
nosotros habíamos, como él dijo que sí, nosotros habíamos averiguado y nos dijeron que no se metían más en auditorías en sindicatos de base, como la filial FUS. Pero además nosotros queríamos dar la absoluta transparencia de que la auditoría que fuera a realizar el trabajo también tenga la representación y la habilitación del Banco Central del Uruguay. Entonces nosotros queríamos darle las garantías de que el trabajo de auditación sea totalmente transparente y garantizado por todos los organismos de contralor existentes en el país. Por eso mismo dijimos que nosotros entendíamos que esta era la auditoría que contaba con la experiencia, que contaba con el respaldo, que tenía las garantías también para todas las partes, y fue por eso que se estimó, primero porque la encuesta Duarte en un principio no quería, y además también por la garantía y la transparencia y las habilitaciones que tenía la auditoría que contrató la FUS. Para cerrar la entrevista, una parte, ni siquiera todo, pero una parte de lo que en su momento se discutió en torno a la gestión de Bermúdez está vinculado, se vinculó al uso también de cuentas personales. En su momento se explicó que eso era una derivación de la falta de personería jurídica de la FUS, que es algo muy común en el sindicalismo uruguayo, lo que hacía que no hubiera una cuenta bancaria a nombre del sindicato. Y hoy, precisamente hoy, El Observador publica unas declaraciones a un programa de streaming del Observador hechas previamente por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que entiende que es necesario ir por el camino de la personería jurídica, para empezar a nivel del PIT-CNT, que no la tiene, y que por eso mismo explica que impulsa lo que ya empezó a darse, que es un proceso de discusión en la interna del PIT-CNT, justamente apuntando a la posibilidad de tener personería jurídica. Yo decía más temprano que la FUS fue el sindicato con más delegados y delegadas en el último congreso del PIT-CNT, o sea, tiene una gran incidencia política dentro de la central. ¿Qué postura tienen con respecto a esto? Nosotros, nosotros tenemos el Instituto de Formación Sindical Enrique Barrios, donde tiene su propia personería jurídica, donde está fuertemente vinculada a la Federación Uruguaya de la Salud, desde el año 2019. Efectivamente, es cierto, la FUS, como Federación Uruguaya de la Salud, tenemos personería jurídica desde noviembre del año 2024. Es algo muy reciente. Exacto, exactamente. Y posterior a los cambios que vos mencionaste más temprano. Exacto. Pero eso no tiene que ser una excusa de no manejar correctamente los fondos de la organización. Es cierto, nosotros como FUS es la organización con mayor cotizantes y representativa que tiene el PIT-CNT. Es cierto que tenemos una fuerte incidencia, porque estamos hablando de una organización nacional, que tenemos sindicatos de 30 afiliados, pero tenemos sindicatos de 4.000 a lo largo y ancho del país. Como tú dijiste, son 27.000 afiliados aportantes, y todo lo que significa el hecho de cuando la FUS habla, dice o hace. Entonces, es muy importante. Nosotros saludamos a todas las organizaciones si van a implementar el camino de las personerías jurídicas. ¿Y el PIT-CNT debería tenerla? Yo creo que todas las organizaciones sociales, políticas, deportivas, tienen que tener una personería jurídica, porque en definitiva te da la garantía a vos de que, y aparte te controla, te transparenta, y acá no hay ningún impedimento y ningún trabajador debería oponerse a eso, pero cada uno tiene sus procesos y también las dificultades. Mirá, Martín, nosotros tenemos la personería jurídica del Ministerio de Trabajo, porque entendíamos que era lo más rápido. Capaz que hay que transitar, y nosotros lo hemos hablado con un conjunto de compañeros, que nosotros tenemos que tener la personería jurídica del Ministerio de Educación y Cultura. También. Digo, tenemos que tenerlo. ¿Por qué no? Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y hoy, por ejemplo, en cuanto a la transparencia que brindamos, los números de la FUS, de lo que ingresa y lo que sale, está disponible en todos los sindicatos. En todos. Sabe cuánta plata entra, cuánta plata se gasta, compramos sillas, compramos, ahora estamos para llamar a licitación la adquisición de una nueva fotocopiadora.
que salen como $6.000. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar. Absolutamente nada que ocultar. Y eso habla de la transparencia y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Gracias, Marcos, por la visita a la mañana de la diaria. A ti, Martín. Vamos arriba. Tiempo de pausa. Ya vendrá Mariana Schianelli y nos meteremos en el segundo 50% del programa para hablar también de la situación de los residenciales. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. 10 horas con 9 minutos, segundo 50% de la mañana de la diaria, momento de noticias y arrancamos con una información que viene a actualizar un tema abordado en la entrevista con el secretario general de la FUS. Sí, efectivamente, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó a la diaria, a raíz obviamente de la entrevista, que no va a prosperar el timbre que quiere de alguna manera disponer la caja de profesionales, que el Ejecutivo no está de acuerdo y que no va a salir adelante el 1 de agosto, la fecha que se estaba manejando. O sea que Alejandro Sánchez, escuchando en la entrevista que le hicimos recién al secretario general de la FUS, decidió
hacer esa precisión, que está en línea con lo que dijo aquí el director nacional de Seguridad Social, Di Domenico. Exacto. Pusimos al aire, de hecho, durante la entrevista con Franco, un fragmento de lo que dijo Di Domenico. Claro, lo que desde la FUS lo que se dice es pasa el tiempo y todavía no se comunica públicamente cómo se va a hacer para revertir la decisión de la Caja. Claro, lo que sucedió es que después de esa entrevista que hicimos a Di Domenico, la Caja de Profesionales ratificó la medida, o sea, anunció que iba a seguir adelante y bueno, este mensaje de Sánchez confirma esa línea de Di Domenico de que el Ejecutivo, llegado el plazo, va a tomar las cartas necesarias para revertir este asunto. En definitiva, hablaste de plazo, quedan 16 días para que se cumpla el plazo. Si Sánchez hace esta precisión es porque en breve debería haber novedades. Veremos si eso ocurre este viernes, cuando la FUS, dicho por su secretario general, se va a entrevistar con Martín Valcorba, el subsecretario de Economía y Finanzas, mientras espera porque el presidente Orsi le ponga fecha a una reunión que ya le pidieron también y de la que hablamos. Dijimos que hoy hablaremos mucho de cuidados y de salud. Ahora cuidados, aunque esto ya tiene otras implicancias, porque la diputada colorada Nivia Reich pidió retomar un proyecto de ley para incluir en el Código Penal el delito de maltrato a las personas mayores. La iniciativa propone incorporar al Código Penal el delito de maltrato de los adultos mayores, que establece penas de hasta 3 años de penitenciaría para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia física, psíquica, emocional, sexual, patrimonial o económica, abuso o trato humillante a un adulto mayor que esté a su cuidado, sea o no remunerado. Además, prevé la inhabilitación por 10 años de personas cuidadoras y trabajadoras de residenciales que ejerzan cualquiera de esos actos de violencia sobre personas mayores. También prevé declarar el 15 de junio de cada año como Día de Toma de Conciencia y Lucha contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, a modo de manifestación expresa de oposición y condena al maltrato de las personas mayores. Sobre la inhabilitación a ejercer la profesión, Reich dijo a La Diaria que muchas veces se clausura un establecimiento, pero a los pocos días y a 2 o 3 cuadras del propio lugar clausurado se está abriendo otro hogar con otro nombre, pero trabajan de la misma forma. Por supuesto que, más allá de que Nivia Reich trabaja estos temas, toma estado público este planteo que hace, y de alguna manera tengo la sensación de que ella se encarga también de darle estado público con total derecho, en función de lo que pasó hace poco, ¿no? Allanamiento policial que determinó que en un residencial, que a su vez utilizaba una especie de fachada, había 2 inmuebles involucrados en todo esto, en la zona de la Unión, había más de 20 personas mayores en condiciones deplorables. Bueno, de ese tema hablaremos a continuación. En realidad, de cuál es la situación de los residenciales a partir de la postura de una de las organizaciones que nuclea a empresas que se dedican a esa tarea, que obviamente tiene una visión muy crítica de lo que pasó en este residencial de la Unión, pero que también plantea una mirada más de fondo con respecto a, bueno, qué está pasando en ese sistema, podríamos decir, de protección, que todo el tiempo o con mucha frecuencia ocurren o toman estado público situaciones como esta ocurrida en la Unión. Sabino Montenegro es el nombre de quien nos va a visitar en representación de una de esas organizaciones. Hacemos la pausa y lo recibimos. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. El 8 de agosto, en Complejo Cultural Politeama de Canelones. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. ...10:17 de la mañana, 10:17 de la mañana de la diaria. Esta semana la justicia imputó con prisión a las responsables de un residencial ubicado en Comercio y Mateo Cabral, en el barrio montevideano de La Unión, donde fueron encontradas 22 personas mayores que estaban encerradas en un marco de falta de higiene, en estado de abandono, algunas con síntomas de deshidratación y desnutrición, al menos una fracturada y sin el debido cuidado médico. Aspectos que llevaron a la fiscal Silvia Lovesio a definir las condiciones del lugar como paupérrimas. Y justamente fue la fiscal actuante en esta parte de la cuestión, esta derivación judicial de la que empecé hablando. Queremos justamente hablar de la situación de los residenciales en Uruguay, de ese aspecto de los cuidados, puntualmente el vinculado a las personas mayores que en un momento de la vida dejan de tener vínculo, de estar con su familia y pasan a estar en establecimientos, porque desde hace mucho tiempo se habla que hay una situación muy variada en torno a esos establecimientos y no pocos casos como este, que fue detectado. Uno se pregunta cuántos ocurren y no se detectan. Y para hablar de estos asuntos y otros que hacen al fondo de la cuestión y del sistema, si se quiere, es que estamos recibiendo a Sabino Montenegro, que es integrante de la Asociación Civil Integra Residenciales. Buen día, Sabino, y gracias por la visita. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para empezar, definamos a Integra Residenciales. Es una asociación conformada por... Sí, somos una asociación sin fines de lucro que nucleamos a unas 80 empresas que son unos 140, 150 residenciales en total, porque algunas empresas tienen 2 o 3 o 4 residenciales. Y bueno, tenemos por supuesto personalidad jurídica, número de RUT, número de RUPE, tenemos funcionarios trabajando en la asociación. Así que, bueno, nosotros trabajamos tenemos la suerte, que siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de trabajar con las personas que pueden pagar, porque acá tenemos una injusticia muy grande, social, las personas mayores, que están los que pueden pagar un centro de larga estadía habilitado y los que no pueden pagar y terminan, dependiendo el dinero que tienen, donde pueden ir a parar. Lo que pasó el otro día es un caso excepcional, espero que no sea el común, no tengo noticias que esto suceda
mucho, pero sí las noticias que tenemos es que tenemos muchísimos centros con características de cuidado deficientes, muy deficientes. Pero comparables de repente con este, porque hubo alguna declaración tuya que circuló que llamó mucho la atención, en el sentido que vos decías, capaz que hay 200, 300 residenciales en casi las mismas condiciones y peores, dijiste. Sí, no las condiciones de maltrato que había acá, pero sí en las mismas condiciones edilicias, en las mismas condiciones de cuidado, que en realidad es lo mismo, porque cuando usted tiene 15, 20 personas en un lugar y tiene una persona sola para cuidar a esas 15 personas, ¿qué puede hacer esa persona cuidando 15? O 2 personas cuidando 15, una tiene que cocinar, limpiar, cuidar a las personas que hoy los residenciales, la gente sabe, muchos son dependientes, no todas las personas en un residencial caminan, van solas al baño y demás, o sea, muchas son dependientes. En un residencial tipo, como pasó en que te dan 20 personas, y hay 7, 8 personas que no son autoválidas. Y ahí se necesitan 2 personas para maniobrar a esa persona. Entonces, según lo que cuando uno inicia un trámite de habilitación, y hay una normativa, y que a nosotros la normativa nos parece que está bien, que es lo mínimo que se necesita para cuidar a las personas, o sea, la normativa dice que en un residencial como tiene que haber unas 10 cuidadores. O sea, y está bien, 3 en la mañana, 3 en la tarde, una persona en la noche, ahí tenemos 7, una persona más cubriendo los libres, ahí tenemos 8, una persona más que se dedique a las tareas de limpieza, ahí tenemos 9 cuidadores, y una persona para que cuide, para que cocine. Ahí tenemos 10 personas. Después se necesita un médico director técnico, ahí tenemos 11. Después se necesita un profesional del área social. Ahí tenemos 12 personas. ¿Profesional del área social qué sería? Es un técnico, un trabajador social que pide la normativa para cumplir con las tareas sociales de la vulneración de los derechos, de hacer un trabajo junto con la familia, de crear un proyecto en el centro, un proyecto de cuidado junto con la dueña, con el dueño, con el médico, con el equipo, digamos, que dirige el centro. Y bueno, y ahí terminamos en 13, 14 personas que se necesitan para cuidar a 20. Y esa es la relación más o menos. Menos que eso no se puede. Menos que eso no se puede. O sea, 3 personas para cuidar a 20, 8 horas. 3 personas en la tarde para cuidar a 20 más, son 6 personas. Una persona sola en la noche para cuidar a 20, son 7. Entonces, una persona más para que haga los libres. O sea, es imposible sacar personal. Imposible. Por eso está muy bueno estos programas que se puede extender un poquito más y explicar, porque a veces cuando nosotros decimos 50, 55 mil pesos, parece que es mucho, y sí, por supuesto que con las jubilaciones que hay es mucho dinero. ¿Es una cuota promedio o más bien baja? Es una cuota baja, o sea, se precisa esto como mínimo. Quien no accede a 50 mil pesos, porque necesitamos todo staff de personas para cuidar a las personas, es que se precisan mínimo 50 mil pesos. O sea, entonces, es por ahí donde nosotros les estamos explicando nuevamente, esto lo estamos haciendo hace muchos años, ¿no? A la opinión pública otra vez, de cómo funciona un centro de larga estadía. Entonces, quien no accede a eso, bueno, y hay miles de personas para cuidar que tienen 20 mil pesos, 21 mil pesos, como pasó en este caso. Entonces, esas personas terminan siendo cuidadas en lugares donde no van a tener esa cantidad, ese ratio de personal para que ser cuidado, donde no van a tener, y bueno, y las condiciones tampoco edilicias van a ser buenas porque no alcanza para pagar un alquiler, no van a tener personal para hacer mantenimiento, entonces va a ser todo con pinzas. Y ahí es cuando nosotros decimos que hay 200, 300 centros que están en este lugar. Nos consta que hay muchos centros que lo cuidan con mucho corazón, con mucha pasión, y que hacen lo imposible, pero están de alguna manera violando los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque no están siendo cuidadas de la manera que hay que cuidarlas. O sea, 200, 300, con severos problemas en un universo de cuántos establecimientos de larga estadía para personas mayores que hay en Uruguay. Nosotros pensamos que hay 1.400, 1.500, que es lo mismo que dice Salud Pública y el MIDES. En ese universo de 1.400, 1.500, separo los casos más extremos. Vos has dicho en las últimas horas en varias entrevistas que incluso muchos que
que funcionan en la legalidad, todavía no tienen todas las habilitaciones necesarias. ¿Cuáles son esas habilitaciones? Porque estamos hablando ahí del involucramiento de más de un organismo público. Sí, eso también es el tema que venimos hablando desde Marina Arismendi para acá. Cuando era ministra de Desarrollo Social hace 2 periodos de con gobierno. todos los ministros que he hablado, de poner que ahí el MIDES solamente se encargaba de todo lo que era la habilitación de los residenciales. Ahora son 2 ministerios, el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. Nosotros le llamamos habilitaciones, que es el certificado social que te da el MIDES y la habilitación de bomberos o el permiso de bomberos para funcionar. Estas 2 para nosotros son esenciales, por ejemplo, para formar parte de la asociación. ¿Por qué? Porque, la habilitación de bomberos, el permiso de bomberos es clave, y a su vez el certificado social para nosotros es muy importante, porque nosotros creemos que en el certificado social, es así, el certificado social, si uno cumple lo que dice la normativa, está el 80-90% de la habilitación. ¿Por qué? Porque el certificado social te dice que tenés que tener el ratio de personal necesario para operar, o sea, cada 10 personas autoválidas, un cuidador, cada 5 personas no autoválidas, un cuidador, una persona de limpieza, de cocina y demás, y un director técnico. Hay que presentar la carta de aprobación del director técnico, del profesional de la social. Todo eso, el MIDES, los metros cuadrados por persona que vive ahí, que tiene que tener la casa, que no tenga desniveles. O sea, todo eso se obtiene cuando se obtiene el certificado social. Y después el certificado, la habilitación final sí la da el Ministerio de Salud Pública, que también va a toda la parte médica y revisa nuevamente todo lo anterior. Eso es lo que nosotros le decimos, por eso como que hay 3 habilitaciones. Pero estas 2 primeras, que es la de bomberos y la de certificado social, son fundamentales, porque ahí ya nos dice el estado del residencial antes de que tenga la habilitación final. Lo que está claro entonces es que hay 320 en ese estado. 320. 320. O sea, a ver, ¿en qué estado puntualmente? ¿Con todas las habilitaciones? No, con todas las habilitaciones 220. Con la habilitación del Ministerio de Salud Pública 220. Con la habilitación de bomberos y del certificado social 320. Ahí está llegando a 500 y pico de un universo. No. 320 en total. Total. Claro. De esos 320, 220 tienen la final. Y Entiendo. hay 100 más que están por tenerla por algo muy pequeño, no la tienen, pero eso la van a obtener. Ahora sí, cerrando bien la cuenta, si Faltan son 1000 y pico en todo el país, te quedan más de 1000 afuera. Más de 1000 afuera. Y de esos 1000 que quedan afuera, hay 500, 600 que nunca se van a poder habilitar. Por lo que estoy diciendo anteriormente, por el ratio de personal, por la parte edilicia, por un montón de cosas, nunca se van a poder habilitar. Bueno, pero ahí lo que termina surgiendo, en definitiva, es una distancia muy grande entre lo que las familias que deciden optar por residenciales quieren o pueden, dependiendo de cada caso, pagar, y el costo mínimo básico en función del sistema, de las obligaciones, de las necesidades que describiste, y se termina presentando un problema que es social, ¿no? Es Exacto, un problema no tiene del nada que Uruguay ver en este momento. ni mi amigo Sibila ni mi amiga Lusterman, no tiene nada que ver. Bueno, pero sí es un tema que hay que ocuparse. Yo quiero ir a ese punto, porque ante esto que describías, una oyente, Rosario, dice, bueno, pero y entonces, en torno al problema, ¿qué propone Integra Residenciales como alternativa? Muy bien. Los venimos proponiendo desde el gobierno anterior, que es crear como un FONASA de residenciales. O sea, no lo inventamos, sino que trabajamos con España bastante. Y nosotros creemos que hay que tener un ahorro previo. Vamos a ser cada vez más viejos, vamos a vivir cada vez más. Esto es un problema enorme que tiene el país. Está oculto, pero saltan las alarmas cada 3 meses. Entonces, tenemos que ahorrar dinero para cuando seamos viejos, y si tenemos dependencia y no queremos que nos cuiden nuestros hijos, yo no quiero que me cuiden mis hijos, tengo que hacer algo para cuando tenga dependencia y no quiera que mis hijos me cuiden, mucho menos mi nietita, ir a un residencial habilitado. Y para eso hay que, todos los que hoy cotizamos, tenemos que aportar un margen muy pequeño, pero hay que aportar, y ahí nos aseguramos un centro de larga estadía habilitado. Entonces, tengo una jubilación de 30.000 pesos y el residencial habilitado, como la cápita de las sociedades, vale 50,
con ese fondo tengo los otros 20.000 y elijo el residencial habilitado que quiero. Vos a eso lo has definido como FONASA de los residenciales. Como FONASA de los residenciales. Con eso hago es lo que hago ahora. Puedo elegir si voy a salud pública, si voy al CAMU, a la Española, a Médico Uruguaya. Y bueno, me sale todos los mismos. Después veré el barrio o la ciudad o el departamento que quiera estar si tengo residenciales habilitados. Esto es algo que lo vamos a tener que hacer más tarde, más temprano, la cintura y la espalda que tenga cada político como para ir soportando esto. Cada director de tanto salud pública como del Ministerio de Desarrollo, quien está atrás de esto, va a depender de los accidentes que pasen, el tiempo y el sistema político tome la decisión de hacer esto. Todo el sistema político acá no lo tiene que hacer ni el gobierno de turno, sino que lo tienen que hacer todos. Y creo que en esto tenemos que poner de acuerdo porque estamos dejando a los viejos pobres hacinados en centros que son espantosos y centros que en realidad no tienen otra porque muchos no tienen familia o el que tiene familia labura todo el día y tiene que trabajar o tiene hijos chicos. La gente que ha tenido un familiar cercano con demencia o con deterioro cognitivo o con la patología que sea y tener que cuidarlo 24 horas en una casa con familia, realmente sabe de lo que se habla. Y bueno, no tenemos otra salida. La salida es esa. Nuestra propuesta de hace varios años es esta. Si alguien más tiene otra propuesta para salir de esto, que lo converse, que hable. Nosotros lo hemos hablado ya con todos. Yo lo he hablado con el ministro anterior, con este ministerio. ¿Participaste del diálogo social? Estoy participando. Hoy hay reunión y yo no voy a ir. Va a ir la presidenta a la reunión que tenemos del consultivo, que nos reunimos una vez al mes. ¿Es un organismo consultivo en qué materia? ¿En personas mayores? ¿En qué aspecto? En cuidados, de cuidados es todo el sistema de cuidados, donde participa el PCNT, diferentes organizaciones, participa el sistema de cuidado, por supuesto, y bueno, participamos nosotros. Y bueno, ahí se habla de los cuidados en domicilio, cuidados de larga estadía, cuidados para la infancia. Y en esos ámbitos, en este en particular, pero sobre todo en el diálogo social, ¿qué respuesta obtuvo la organización a la que representás cuando se planteó esa idea que mencionabas, que consiste en financiar un sistema de establecimientos de larga estadía a través de aportes a lo largo de la vida laboral de las personas? Ellos cuando presentaron el plan de cuidados, que no sé, marzo o abril fue por ahí, presentaron una propuesta de un 1,5% a todos los cotizantes, jubilados, trabajadores y empresarios, para el sistema de cuidados. Y bueno, pero fue algo que hicieron un trabajo muy, muy ambicioso para mí, porque bueno, eso sería parecernos a Luxemburgo. Ojalá, yo lo firmo igual, que nos saquen el 1,5% del sueldo a cada uno y el ahorro y a los jubilados y a todos. Eso sería un monto de unos $800 millones, que es lo que se precisaría para solucionar este enorme problema que tenemos en los cuidados. Acá estamos hablando de los cuidados de larga estadía, pero también están los cuidados en domicilio, también están los cuidados en las personas, en los niños que necesitan cuidado para que están en la escuela con ellos. O sea, que no sería solo esa propuesta en particular. La que ellos presentaron es para mayores. todo el cuidado. Es una propuesta que es un trabajo muy bien hecho, sacado de otros países como Japón y demás, pero bueno, nadie va a levantar la mano para eso. Y la que ustedes piensan está solo restringida a cuidados en la tercera edad, digamos. Exactamente. La que nosotros pensamos que es por lo que hay que empezar, es por lo más urgente, me parece a mí, que hoy tenemos, que tenemos 2.000 o 3.000 personas viviendo en lugares espantosos. Y eso lo saben las autoridades, saben dónde están, y bueno, y esos 2.000 personas, más de 2.000 personas que tenemos viviendo en lugares espantosos, las tenemos que empezar a ver dónde las podemos realojar para que tengan un cuidado de calidad. El documento final del diálogo social que mencioné dice:
avanzar hacia la implementación de un mecanismo específico de financiamiento para los cuidados de larga duración que conviene aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos por parte de las personas usuarias, contemplando su capacidad económica, orientado a 1.1, expandir la oferta de servicios de centro de larga duración con un horizonte de universalidad. Aquí entrevistamos a Hugo Bay en su momento, el coordinador del diálogo social, cuando este documento fue publicado, y habló de que eso se pensaba o se orientaba a personas mayores y también personas con discapacidad, según los niveles de dependencia, y aclaró que era una orientación general y que esto debía seguir siendo trabajado en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, buscando un financiamiento colectivo y una vía de aseguramiento, dijo. Esto es más o menos lo que vamos a hablar. Es eso. Si tiene 30.000 pesos, se ponen 20, si se reserva de 50, se ponen 20. Si tiene 20.000, se ponen 30, pero con un ahorro previo. Es exactamente eso, el tema que hay que hacerlo. Hay gente en la audiencia que hace planteos similares, ¿no? Por ejemplo, Gladys, que escribe de Lagomar, pedía hace un rato, capaz que ya fue respondido, pero lo voy a leer igual, ¿por qué? O preguntaba, pedía que te preguntáramos, ¿por qué no existe la posibilidad de pagar una cuota para un futuro poder ir a un residencial mejor? A ver, esto podría interpretarse como un planteo a nivel de políticas públicas, o como un planteo comercial, es decir, ¿hay residenciales que instrumentan algún tipo de mecanismo de esa índole? No, en este momento no, en algún momento sí, de la asociación mismo pensamos hacer algo parecido con el Banco de Seguros, pero bueno, ya es un tema más comercial, empresarial, y sería para la gente que puede pagar, ahí volvemos a lo mismo. Acá estamos hablando para que sea universal, tiene que ser como el FONASA, tiene que ser algo que todos pongamos, el que tiene más pone un poquitito más, el que tiene menos pone un poco menos. Y todos tenemos el mismo derecho de por lo menos ir a un residencial habilitado. Después, si uno tiene dinero y pudo ahorrar y puede pagar un residencial con un cuarto más grande, con un baño privado, con lo que fuera, está muy bien. Pero tenemos que garantizar lo mínimo, como garantizamos la salud. Otro de los mensajes que llega cuestiona la calidad de la formación del personal que trabaja en los residenciales. Yo lo resumo porque es un mensaje más largo, lo dice Silvia. ¿Cuál es la situación del personal? Y la situación del personal, ahí volvemos exactamente a lo mismo. La situación del personal que está más capacitado es el personal que trabaja en los centros que están habilitados, que es porque el cumplir, ahí también hay más costos, ¿no? Cumplir con la habilitación requiere que el personal tenga digamos, el curso de cuidados. Es un curso de 156 horas. O sea que eso es mucho o es poco, perdón, porque ahí me pierdo. Hoy, si yo soy muy optimista siempre, es poco. Yo quiero llegar a un curso de cuidado como auxiliar de enfermería. ¿Entendés que se está exigiendo poco? Sí, está claro. Yo quiero, o sea, si no construimos nosotros, ¿quién va a construir? O sea, hace 18 años que nos dedicamos a esto, dirigimos una asociación de residenciales y bueno, nosotros apuntamos a capacitarnos nosotros. Y todos, de nosotros, pero si no somos nosotros los que empujamos a la mejora, ¿quién va a empujar? Nosotros contratamos, nuestra madrina de la asociación es Lourdes Bermejo. Lourdes Bermejo es una eminencia, una señora que es una eminencia española en el sistema de cuidado, tiene más de 30 años trabajando en residenciales y asesorando y habilitando residenciales en España. Y bueno, nosotros la traemos y aprendemos de ella. Aprendemos a administrar, a gestionar. Ahí tenemos un déficit también muy grande. Tenemos que enseñarle a los que dirigen los centros de larga estadía a gestionar, enseñarles administración, enseñarles que tienen que manejar recursos humanos, porque tienen una empresa con 10 funcionarios, o 12 o 15. Es una empresa. En Uruguay es media. Alguien que tiene 12, 14 funcionarios. Y tienen que aprender a trabajar con presupuestos, ¿no? A manejar los recursos humanos, los proveedores, la familia, ¿no? Porque no solamente estás cuidando a esas 20 personas, que también tenés que dialogar mucho con la familia. Y bueno, eso es un aprendizaje permanente, que lo tenemos que hacer primero nosotros y todo nuestro equipo, de otras personas que trabajan con nosotros. Yo soy partícipe 100%, mis colegas se enojan a veces cuando digo estas cosas porque, bueno, es más
más costo, y siempre lo mismo. Tengo un colega que dice, les gusta, después vos los incitás para que salgan a cazar en el zoológico, porque después, claro, van a visitar los habilitados. Pero bueno, que vayan y nosotros también nos ayudan los inspectores a mejorar, que es también un poco lo que les digo. Está bien que vayan los inspectores, porque el inspector nos ayuda, ¿no? a decir, bueno, acá tenés que poner una rampa que te falta, o te falta un pasamanos, o una baranda. Y bueno, y eso nos ayuda a mejorar. Para cerrar la entrevista, yendo a un aspecto muy concreto, que hace a la mecánica, el funcionamiento a veces de los establecimientos todos y en particular de los clandestinos, porque de esto se habló mucho y lo destacaron personas que trabajan la temática justamente de las personas mayores. Esto de que en el residencial clandestino que se detectó y se allanó, las personas familiares que querían visitar a quienes estaban allí debían agendarse previamente. Y se ha aclarado varias veces en estas horas que eso no se debe permitir. ¿Cómo es la cuestión de las visitas? ¿Está bien que haya horario o tampoco puede haber horario? Debe ser algo libre y a disponibilidad de quien quiera visitar teniendo un vínculo con la persona hospedada. Tiene que ser libre. Si alguien pone un horario de visita, es una alarma roja de todos los colores. O sea, no solo un tema de agenda, sino que tampoco horario, ninguna de las dos variables. Ninguna, nada. Tiene que ser de puertas abiertas a la familia. No es para que vaya cualquiera, toque timbre y entre, ¿no? Pero a la familia tiene que ser de puertas abiertas. Eso aparte lo marca también la normativa. O sea, ¿se entiende? Entonces, a veces la violación de los derechos que hay en los centros de larga estadía a veces es tan grande que cuesta a veces hasta tener que estar todos los días explicando esto. O sea, el horario de visita es libre, total, y bueno, se tiene que adaptar la persona, por supuesto, a vivir en comunidad, pero la familia también se tiene que adaptar a vivir en comunidad. O sea, es un poco de las dos partes, pero la visita tiene que ser libre. Y es la manera que también, un poco para comentar, que la familia nos ayuda a cuidar. La familia que está presente, que va, que habla con el familiar, que lo ve, que toma contacto visual, que ve si está la ropa limpia, si está el pelo bien, si es hombre, si se afeitó. Esa familia nos ayuda a también a que el cuidado sea de mejor calidad. Y si ve algo que está mal, lo tiene que hablar con el responsable. Y lo habla con el responsable y ahí conquistamos un cuidado de mejor calidad todavía. Es un trabajo muy estresante, pero tenemos que hacerlo así. Si no empujamos nosotros para mejorar, nadie lo va a hacer por nosotros. Sabino Montenegro, integrante de la Asociación Civil Integra Residenciales, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias, como siempre. Tiempo de pausa, cambiamos de asunto, vamos a mirar a Paysandú, vamos a tener un contacto telefónico para saber en qué está la situación de la eventual relocalización de la planta de GIF Global. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegará. Energía. Ese ómnibus seguro a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegúrate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último.
último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Sorprende a papá con un nuevo prepago. Con una recarga de 290 pesos o más, tiene 300 gigas por 3 meses y se puede llevar su nuevo celu financiado hasta en 24 cuotas. Antel, el futuro, lo creamos juntos. Se acerca el pago de SUSIBE. Paga la patente en nuestros locales Habitat o en la app antes del 20 de julio y asegura tu 10% de descuento por pago en fecha. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. Con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. 10:45 de la mañana de la Diaria. Queremos cerrar el programa, o casi llegar al final, con un contacto con Paysandú. Vamos a hablar con un compañero de la Diaria, con Mauro Goldman, que es periodista de la Diaria Paysandú, de la situación de la eventual relocalización de la planta de HIF Global, porque, para poner un breve contexto, el Poder Ejecutivo firmó un memorándum en noviembre del año pasado con HIF para continuar con las negociaciones para que se instale justamente la planta. En nota de la Diaria se consigna que la Presidencia de la República designó un equipo de trabajo coordinado por personal de máxima confianza del presidente Yamandu Orsi, más la participación de representantes de distintos ministerios: Ambiente, Industria, Energía y Minería y Transporte y Obras Públicas. Y en ese memorándum se establecía al pasado 30 de junio como fecha límite para arribar a un acuerdo que posibilitara la inversión estimada en $5.300 millones, equivalente a 8% del Producto Interno Bruto. Estamos a 15 de julio, en el medio se planteó, en función de reacciones que hubo en Argentina y de diálogos entablados a través de las cancillerías, la posibilidad de que esto se relocalice para que sea viable, y todavía formalmente no se ha comunicado nada, por más que alguna autoridad deslizó que hay una especie de acuerdo. Pero eso no se ha confirmado. Queremos hablar, a propósito del asunto, con gente que lo está siguiendo, como Mauro, que desde Paysandú ya está en contacto con la mañana de la Diaria. ¿Cómo te va, Mauro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? Mariana, un gusto de saludarlos acá al hora de ustedes. Bueno, me gustaría, para comenzar brevemente, bueno, fue un año muy difícil en cuanto al proceso que indudablemente va a terminar con el acuerdo. Eso lo hemos transmitido en las páginas de la Diaria Paysandú. O sea que vos decís que acuerdo para relocalizar ya hay o va a haber, eso lo afirmás. No, acuerdo para que sellen. Va a haber un acuerdo para que el gobierno y HIF Global acuerden la construcción de la planta. Están algunos de esta planta de hidrógeno, esta mega planta, como bien lo decías, que va a tener uno de los niveles de inversión privada más grandes en la historia del Uruguay. En las páginas de la Diaria Paysandú, el propio diputado Juan Gorostarazú nos decía hace unos días que estaría todo encaminado para el acuerdo, que incluye la relocalización, el precio de la energía también. Ayer puntualmente lo último que tendría para decir al respecto en cuanto a esta crónica, a este proceso que ha sido bastante arduo. Hay que recordar que en el 2022, cuando vino entre las tantas venidas a Paysandú, del por entonces presidente Lacalle Pou, ya habló de esta inversión en el 2022, y fíjense, pasaron 4 años y todavía no se concretó la inversión. Ayer en el noticiero central de TV Ciudad dijo la ministra Cardona, básicamente el tema que se robó la atención fue el precio de los combustibles, y en un pasaje comentó sobre las negociaciones con HIF Global y el equipo del gobierno que está siguiendo el tema, y que faltaban detalles vinculados al futuro, porque hay mucha cosa pequeña, mucha letra chica, en realidad, que tiene que ver con las energías renovables. Así que, y para esto dijo ayer la ministra de Industria, Fernanda Cardona.
Y cuando vino el presidente Orsi aquí, la primera vez que vino a Paysandú para la inauguración de la zafra citrícola, también hizo referencia a que pronto iba a volver a Paysandú para hacer anuncios, entre los que uno daba por descontado que tenía que ver las negociaciones con HIP Global para la concreción de este mega emprendimiento y otros pequeños también de menor escala, no menos importantes para Paysandú. Así que se aguarda la presencia del presidente para hacer el anuncio formal de este acuerdo. Entonces, acuerdo va a haber, Mauro, relocalización va a haber, nos lo decías recién. Me pregunto dónde, cuál será el predio finalmente, en función de, pongámosle contexto otra vez, la reacción argentina que hizo que se reconsiderara la elección original de emplazamiento de esta planta. Sí, para contextualizar, de parte de Argentina hay un grupo de Somos Ambientalistas, se llama, que ha sido muy activo, hemos tenido diálogo de primera mano con ellos. Lo primero que argumentaban eran inicialmente la contaminación visual por la localización que iba a ser en la zona de Constancia, distante 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú. Ahora esa contaminación visual estaría despejada porque la planta se construiría en la zona de Nuevo Paysandú, donde ANCAP tiene predios. Esa fue una idea inicial, según lo dijo él, de un edil de Paysandú, Roberto Siré, que luego recogió el guante el intendente Olivera y le hizo el planteo a Orsi. Eso habría de alguna forma destrabado el conflicto con la Argentina, con los grupos ambientalistas, ¿no? Porque, bueno, dentro del capítulo de este año conflictivo tuvo que ver, ¿no?, con la posibilidad de llevar a tribunales internacionales el conflicto por parte, creo que fue del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y también hay un grupo ambientalista en Paysandú que juntó firmas para un posible referéndum. Creo que son instancias democráticas legítimas, pero que no van alterar en definitiva la decisión final del gobierno de cerrar un acuerdo con HIP Global para este emprendimiento, que inicialmente es muy variable la cantidad de empleo del que se habla, ¿no? Se habló inicialmente de 3.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, que duraría unos cuantos meses, más de un año. También se habló de menos de 2.000. Pero bueno, también hay que reconocer en estos emprendimientos, mega emprendimientos, que hay mucho trabajo indirecto, ¿no? Para que genera, ¿no? Para un departamento que viene muy golpeado también con su tejido industrial, ¿no? Paysandú no ha dejado de ser noticia en los últimos tiempos, podemos citar desde hace un año y medio, con un frigorífico con 400 o 500, entre 400 y 500 trabajadores que están en seguro de paro especial, dificultades con paicueros, también con la cervecería. O sea, Paysandú tiene, según el BPS, el último registro, 1.800 personas que están en el seguro de paro. A nivel país parecería muy poco, pero un departamento que tiene índices superiores de desempleo al resto del país, por encima del 10%, también lo tiene el departamento de Río Negro, es ya una situación estructural que veremos si con HIP Global puede haber un abatimiento de este nivel de desempleo y de informalidad en el departamento. Mientras te escuchaba también en mi cabeza se sumaba la enumeración de industrias con problemas en Paysandú, o por lo menos en suspenso la situación de la producción cementera de ANCAP en función de los planes de concentración de esa actividad en minas que tiene el gobierno, que como se sabe ha generado todo un diferendo con el sindicato, con FANCAP, y lo sumo simplemente a la lista para dar cuenta de las complejidades de Paysandú. Para cerrar la entrevista, Mauro, porque estamos llegando al final del programa, capaz que lo dijiste y yo no lo advertí, pero para ser más específico, los planes en su momento manejados o la idea en su momento manejada por el intendente Nicolás Olivera de una relocalización del proyecto de Global en un predio justamente de ANCAP en Paysandú, ¿pueden ser llave para un acuerdo o no va por ahí? Sí, me parece que sí, que viene por ahí, que por lo que tengo entendido y las informaciones que he recogido, la planta se va a ubicar en la zona industrial, yendo de Paysandú al puente internacional, en un predio que es menor al que inicialmente estaba previsto, ¿no? También en este caso juega un rol importante ALUR con el tema de la energía, también el transporte a nivel ferroviario. Hay una movida importante. El diputado por el Frente Amplio en Paysandú ha dicho, bueno, que hay una nueva etapa que se abre para Paysandú, vinculada, como lo fue en su momento, el cambio de la matriz energética. Eso lo había dicho Gorostrazú, un departamento que viene muy hackeado, en donde también pasan cosas buenas, y lo hemos transmitido también en las páginas de La Diaria, como el desarrollo universitario, que ha sido muy importante en el departamento y que tiene entre 7 y 8.000 estudiantes, y la construcción de un nuevo edificio
en la ciudad capital. Bueno, Mauro, para cerrar, brevemente, en 30 segundos, ¿cómo va la diaria Paysandú? Porque hace bien poco aquí estuvo el politólogo Ernesto Nieto, y que acompañó los lanzamientos de la diaria en Salto en Paysandú, y algo hablamos, ha pasado cerca de un mes. ¿Cómo va ese proyecto? Viene bien, viene con mucha fuerza. Estamos subiendo diariamente noticias en el link de ladiaria.com.uy/Paysandú, así que nos pueden seguir abarcando distintas áreas, también ocupándonos del interior del departamento. Genera mucho Paysandú, y uno lo puede percibir no solo porque vive, no solo porque haga periodismo, sino porque vive acá, ¿no? Es un departamento que supo estar a la vanguardia, generando un porcentaje del PBI importante en los 90, y que, bueno, busca su reconversión, su nuevo camino. Así que los invitamos a seguirnos en la diaria Paysandú. Muchas gracias, Y a la Mauro. orden, que a la orden de acá. Seguiremos en contacto porque hay muchos temas de interés concentrados ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Pasó Mauro Goldman, compañero periodista de la diaria Paysandú. Y bueno, de las costas del río Uruguay nos vamos a las costas del Paraná, a poquitos kilómetros. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. La inconfundible voz de Alfredo Zitarrosa le pone el epílogo, creo que se dice así, ¿no? Sí, prólogo, epílogo. El cierre musical a la mañana de la diaria en esta jornada. Estamos escuchando La Vuelta de Obligado. Es una canción de Alfredo, de Zitarrosa, que justamente rescata de la memoria política de esta región lo que se conoce como La Vuelta de Obligado, el nombre de la canción, o La Batalla de la Vuelta de Obligado, que fue la resistencia de las fuerzas de Buenos Aires. En ese tiempo todavía no existía la República Argentina tal cual la conocemos ahora, en los tiempos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Caudillo federal, que concentró mucho poder, figura que genera hasta hoy discusiones en la Argentina y en la región. Y justamente esas fuerzas resistieron ante un intento combinado, ¿no? De la Marina británica y la francesa. Mirá que dos fichas, de llegar a comerciar de forma directa con otras provincias que hoy son argentinas, ¿no? Por ejemplo, Santa Fe, entrando por el Paraná. Y que a vos te lleva a hacer una conexión. Bueno, sí, pero antes de eso, algo más. ¿Por qué lo de la vuelta? Bueno, la Vuelta de Obligado es un recodo que hay justamente en el Paraná, y ahí fue donde se concentró la estrategia que resultó victoriosa de las fuerzas, hoy diríamos argentinas, en aquel momento bonaerenses seguramente, comandadas por Rosas, que se anotaron justamente el logro de haber derrotado a dos potencias, ¿no? Que durante esos años tenían intereses directos en esta región, por la que, si hacemos memoria para atrás, pasó España, pasó Portugal, estuvo Gran Bretaña, quienes dicen jugando ya con otras modalidades o con otras formas, y también Francia. De hecho, en Uruguay, capaz que más por la influencia de las ideas, pero seguramente también por la de gente que actuó aquí, hay mucho en la concepción de república que se ha buscado mirando el espejo francés. Pero me parece que, y ahora sí, aterrizamos en nuestra cotidianidad, cuando venimos de la eliminación de Francia, potencia, candidata, el periodista deportivo de la mesa la señaló todo el tiempo, marchó ayer con España, con la vieja potencia imperial, perdió Francia. Y cuando hoy se viene un Inglaterra, Argentina, con todo lo que eso representa, esta canción de Alfredo era un cierre musical un poco traído de los pelos, pero era un cierre musical digno. Me encanta, me encanta. ¿Y para hoy, pronósticos o no querés adelantar? Tengo un pronóstico, pero para no quedar desalineado con Alfredo, mejor me lo guardo. Y mañana, en todo caso, hablamos aquí de si ganó Argentina o si ganó Inglaterra. Y retomamos. Exacto. Los gringos que se nos vienen, dice Alfredo Zitarrosa, que también habla de los franceses en La Vuelta de Obligado, la canción con la que nos vamos. Hasta mañana. Al cohete, que digo venirse al cohete. Hay una con los franceses.
franceses. ¿Quién los pudiera, quién los pudiera?